Gracias, Jorge. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al Jurado Nacional de Elecciones y al Coordinador General. La ponencia mía básicamente abarca un tema que no se ha trabajado tanto, aunque cada vez más énfasis se pone en lo que son las dinámicas locales o subnacionales en América Latina. Normalmente la mayoría de los trabajos son trabajos de estudio escaso y mucho menos trabajos comparados. En ese sentido, esta ponencia abarca tres cosas que han sido tradicionalmente considerados como los más institucionalizados, los más estables, con mayor calidad de la democracia, pero que, como voy a argumentar, han tomado en los últimos 15, 20 años caminos bastante divergentes con resultados muy dispares. Digamos, ese escenario parte de un momento de reformas institucionales que se dieron, digamos, de diferente manera en los tres países, pero digamos hay un denominador común y ese momento es la separación de las elecciones subnacionales de las elecciones nacionales. Eso se dio en Chile a partir de 2004, donde se eligen los alcaldes por separado, en Uruguay a partir de la reforma de 97 y las elecciones de 2000, que se dan también de manera separada, un año después de las elecciones nacionales. Y en Costa Rica es más difícil de ubicar ese momento, porque la crisis de representación que según algunos vive Costa Rica se da desde principios de los 90 y con mayor intensidad a partir de las elecciones de 2002, donde básicamente se eligen por primera vez los alcaldes de manera directa y separada, aunque el mismo año, de las elecciones nacionales y del poder legislativo local. En ese sentido, el argumento mío es el siguiente: la apertura de los espacios subnacionales y la revalorización de, difícil palabra, de los espacios subnacionales básicamente permitió un ingreso de nuevos actores, de actores alternativos, no tradicionales para algunos si quieren, y esos actores de alguna manera aprovecharon esa dinámica y se afincaron en el espacio subnacional y en algunos casos desde el espacio subnacional han ingresado al espacio nacional, lo cual evidentemente ha complicado en algunos casos digamos, el sistema de partidos y la fragmentación del sistema de partidos incluso a nivel nacional. Los nuevos niveles tienen determinada autonomía y según algunos autores cada vez más autonomía y hay un proceso de aprendizaje de los votantes de apreciar cuáles son los issues, los temas locales frente a los temas nacionales y por ende, digamos, se esperaría que esa apertura es positiva para la democracia a grandes rasgos. Sin embargo, y ese es el tercer punto del argumento, como vamos a ver, la participación en las elecciones locales y en las elecciones subnacionales es relativamente baja. Entonces, voy a desarrollar un poquito más el argumento en tres áreas. El primer área son los actores políticos, el segundo, las instituciones o la legislación electoral, y por último, la percepción y el comportamiento de los votantes. Si miramos el caso chileno, lo que básicamente ocurrió a partir de 2004 es que se disparó el número de candidatos independientes. Como ustedes saben, no en todos los países existe la posibilidad de candidaturas independientes y para las últimas elecciones de 2012 nosotros tenemos 15% alcaldes independientes que se candidatean por fuera de las listas partidistas, pero además tenemos otros casi 20% de independientes en las listas partidarias. Por ende, en 2012 ustedes tienen casi un tercio de municipios chilenos gobernados por candidatos independientes, lo cual es una señal de que efectivamente hay algún problema con los partidos políticos o con la percepción de los votantes que valoran, si quieren, más los liderazgos alternativos que los partidos tradicionales. En el caso de Costa Rica, básicamente ese espacio que siempre estaba medianamente ocupado por los partidos cantonales, aunque no de manera estable,
ha sufrido también mayor ingreso de los partidos locales y de los partidos cantonales a partir de la elección directa. Nuevamente, a partir de 2002, ustedes tienen más de 30 actores en el nivel subnacional en Costa Rica, pero lo que es más importante, hay cada vez más partidos que participan solo en las elecciones cantonales. Y también el otro cambio es que de alguna manera se estabilizan algunos de los partidos en determinados cantones. En Uruguay, básicamente, los liderazgos departamentales no surgieron, no hay partidos alternativos o candidatos alternativos a los tres mayores partidos. Quizás la única novedad sería una creación de un partido en el departamento de Montevideo que reúne los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que, digamos, asumen esta nueva estrategia para enfrentar el Frente Amplio. Respecto del ámbito institucional, digamos, a partir de inicios de la década pasada, ha habido diversos cambios. En Chile, nuevamente, tenemos una introducción de elecciones a nivel de legislación, del poder legislativo regional. A partir de las últimas elecciones de 2013 se dieron de manera concurrente con las elecciones nacionales. En Uruguay tenemos una novedad que son las elecciones municipales. Uruguay llega al estándar latinoamericano con las elecciones municipales. Y en el caso de Costa Rica tenemos la separación de las elecciones mucho más importante en el tiempo, de manera tal que las elecciones cantonales se dan a mitad del periodo electoral de los mandatos nacionales, de los representantes nacionales, y conducen a una total separación y se unifica la elección del poder legislativo y el poder ejecutivo subnacional. Ahora, esto, visto desde la perspectiva de los votantes, no parece funcionar de todo. Hay una mayor preferencia por actores alternativos ahí donde ellos pueden surgir, pero la participación en los nuevos espacios locales es relativamente baja, lo cual nuevamente va en contra, digamos, de lo esperado por la teoría de que hay que acercar el gobierno a los ciudadanos, que los ciudadanos tengan mayor posibilidad de participar, pero por ejemplo en Costa Rica los niveles de participación no llegan a 30% del electorado. Y eso vamos a ver qué va a pasar en 2016, cuando se den por primera vez las elecciones a mitad del mandato. En Chile, por ejemplo, tenemos los votos nulos y en blanco en las últimas elecciones regionales que alcanzan 10%, lo cual es totalmente diferente a las elecciones nacionales. Y en Uruguay la participación en las nuevas elecciones municipales es también muy baja y con un alto porcentaje que supera en algunos casos 30% del voto nulo o blanco. Y si ustedes miran las encuestas de opinión pública, la participación a través de alguna solicitud al gobierno subnacional son relativamente bajas, es decir, los ciudadanos no aprovechan esos espacios y ese acercamiento del gobierno a los ciudadanos, ¿no? Y en el momento cuando sí aprovechan esa posibilidad, el descontento y la insatisfacción es relativamente alta. Nuevamente es más alta en Costa Rica que en Uruguay y en Costa Rica. Por ende, para ir cerrando, hay básicamente dos desafíos, dos tipos de desafíos. Unos son prácticos y otros son más bien de corte normativa. Los prácticos serían los partidos políticos nacionales tradicionales que promovieron de alguna manera la descentralización, sobre todo la descentralización política, no están preparados para asumir el desafío de participar en dos o tres niveles institucionales y en las elecciones. No cuentan con los cuadros, no cuentan con los candidatos. Además, eso se da en un contexto de cierto desprestigio de los partidos políticos, como vimos en Chile, y como se dio de alguna manera en Costa Rica también, sobre todo. Y ese espacio, lógicamente, es aprovechado por actores alternativos. Por otro lado, los desafíos normativos tienen que ver con el tema de la descentralización política, y si es algo positivo donde deberíamos ir, en el sentido de que en realidad los ciudadanos parecen no
querer participar tanto, ¿no? Y eso puede tener que ver con la desafección de las personas o con, como voy a concluir, con el mal diseño de la descentralización y de los gobiernos subnacionales. La conclusión, por tanto, es la apertura de los niveles subnacionales para la participación política y para la competencia política se da en un contexto de debilitamiento de los partidos con descentralización política que no está acompañada con la descentralización de recursos y de competencias. Por ende, los ciudadanos no van a votar y por ende eso conduce como una espiral negativa hacia una mayor desafección de los ciudadanos con el sistema de partidos y el sistema político en general, lo cual a largo plazo puede, digamos, generar muchos problemas en el sistema representativo que puede conducir a unos problemas, llegando al caso de colapso de los sistemas de partidos o una mayor desafección y, digamos, posturas más antisistema y liderazgo populista, tal como vimos en algunos países, países andinos. Me parece que queda cada vez más evidente y cada vez más claro que vale la pena estudiar el nivel subnacional, que están pasando las cosas ahí y que las cosas que están pasando a nivel subnacional, sea intermedio, sea local o acá, como hay 3 niveles, no son iguales y es cada vez más patente que no son iguales a la dinámica nacional. Quizá acá en el Perú es como más obvio desde hace más tiempo, pero me parece que en los otros países, sobre todo los países formalmente unitarios, con menores niveles de descentralización, digamos, todavía nos ha costado, ¿no? digamos, darle un giro al el enfoque nacional de la ciencia política. Y al mismo tiempo, me parece que tanto lo que decía Jennifer como el libro de Mauricio sobre la coalición de los independientes que comentábamos en la mesa anterior, dan una muestra contundente de que hay una gran heterogeneidad territorial en los fenómenos que nosotros estamos observando a nivel local. Respecto del tema de la participación, efectivamente yo no tengo datos para todos los países latinoamericanos, pero de los 3 casos que yo traje, digamos, para esta presentación, tenemos 90% de participación en Uruguay, pero claro, lo combinas con un voto obligatorio donde se, digamos, de alguna manera impone la sanción, pero al mismo tiempo es un contexto, y estoy yendo quizás a la parte que les debía, digamos, del final de los caminos divergentes, un país con partidos evidentemente muy fuertes y quizás los partidos más fuertes en América Latina, y con niveles mayores, de los 3 casos por lo menos, de descentralización en comparación entre los 3, ¿no? Mucho mayores que el sistema de Costa Rica y casi a la par con Chile. En el otro extremo, si quieren, estaría Costa Rica con un sistema más abierto a los, digamos, liderazgos alternativos, nuevos partidos, partidos regionales, que de alguna manera lograron cooptar el nivel local. Si uno quisiera ser muy polémico, como nos pedían por ahí, uno podría trazar la paralela entre, digamos, Costa Rica y el camino hacia Perú, ¿no? Sobre todo a nivel subnacional, donde ustedes tienen bastiones regionales, partidos cantonales que no sabemos, ¿no? No sabemos quiénes son muy bien. Y con mayores grados de desafección y con mayores grados de descontento de cómo funcionan los gobiernos cantonales o municipales, como quieran llamarlo, en Costa Rica, y eso está vinculado con los bajos niveles de descentralización. Es decir, nuevamente tenemos la posibilidad de votar, pero los gobiernos a los que votamos básicamente carecen de cualquier competencia. Y en algún lado, en el medio, está el caso de Chile, donde ustedes saben, la literatura sobre Chile en los últimos 5 años básicamente dice, bueno, hay un sistema estable sin raíces. Hay una desconexión con los ciudadanos y cada vez menor identificación con los partidos políticos en Chile. Quizá un poco curioso que a nivel local, sobre todo en Chile, no surgen nuevos partidos regionales y partidos alternativos, y como que les cuesta incluso a los partidos, hay un partido que se llama Partido Regional de los Independientes, y les cuesta ganar el apoyo. De hecho, bajaron
de 8 a 5 alcaldías en las últimas elecciones. Entonces, claro, tiene que ver con los costos de crear un partido, etcétera, etcétera. Pero también Chile, digamos, está entre los que menos se identifican con los partidos y que, según la encuesta del APOP, hay más gente que dice que la democracia podría existir sin partidos políticos. Esto me lleva al otro punto, y ese punto tiene que ver con la accesibilidad de los datos. Y me parece que es un punto importante e interesante que, claro, están digamos, las encuestas del APOP, donde nosotros podemos sacar algunos datos, pero claro, las preguntas sobre cómo funciona el nivel subnacional, cómo los ciudadanos evalúan el nivel subnacional, si quieren participar, si quieren más gobierno, mayor descentralización, básicamente no están. Y por otra parte, no están las preguntas sobre cómo usted vota en las elecciones subnacionales. Entonces, nosotros no sabemos mucho sobre eso, sobre todo a partir de las encuestas regionales. Nuevamente, hay algunos proyectos que logran incorporar de alguna manera, en algunos casos, preguntas puntuales y particulares en las encuestas nacionales. Nuevamente, el problema con las encuestas nacionales, salvo que ustedes tengan muchos recursos, es que los datos normalmente no están disponibles. Entonces, por el lado de los ciudadanos, me parece que todavía estamos con un retraso de saber qué es lo que piensan sobre las dinámicas locales. Y por el otro lado, por el lado de los actores, me parece que tampoco sabemos suficiente sobre cómo se organizan los partidos entre los niveles, y ahí apunta, me parece, la ponencia de Maggie y el proyecto que presentamos ayer sobre el territorio y poder, de cómo se organizan los partidos en el territorio, cómo valoran estar presentes en los niveles subnacionales, si les importa estar ahí, no les importa, ceden el espacio a actores alternativos, o quisieran estar, pero les cuesta el esfuerzo de los cuadros, de la inversión, de crear estructura en esos niveles. No sé si me agoté el tiempo, si no hay más puntos, pero pasemos. ¿Sí? Entonces, sobre estos tres casos, algunas de las investigaciones que se hicieron en realidad dan cuenta sobre cada vez mayor desconexión dentro de los propios partidos políticos entre los niveles, ¿no? Hay un trabajo bonito de Sergio Toro, de Gonzalo Contreras, con Mauricio Morales también y los colegas de la Diego Portales, que básicamente muestran que la colaboración dentro de los partidos o entre los representantes, digamos, si quieren, nacionales y los locales, básicamente no pasa por cuestiones ideológicas ni partidistas. Es decir, colaboro, coopero con quien más me convenga. Entonces, ese tipo de investigaciones que nos van a decir de que en realidad hay una desconexión total entre los partidos, digamos, necesitaríamos cada vez más. Cierro con un punto que nuevamente se hizo también patente en la discusión en Chile, donde se pasó al voto voluntario y registro automático en los padrones electorales, lo cual básicamente provocó una aún mayor caída y explicitación de que la participación electoral en Chile es muy baja. En las últimas elecciones municipales tienen alrededor del 40% y en las nacionales alrededor de 50%. Entonces, claro, se dieron cuenta que de repente eso es un efecto indeseado también de la voluntariedad del voto, más allá del sesgo que tiene un sesgo de edad y un sesgo socioeconómico en la participación electoral. Entonces, lo que algunos volvieron a plantear es reintroducir el voto obligatorio. Pero claro, hay cada vez más voces que dicen, pero con la, si quieren, ingeniería institucional o el cambio constante de leyes no lo vamos a solucionar. Necesitamos mayor formación, si quieren, cívica en las escuelas y a los ciudadanos en general. Que me acordé cuando hablaba Jennifer de las identidades. Si ustedes van a España y quieren medir el voto dual o el voto dividido, que básicamente significa que ustedes en las elecciones subnacionales votan por un determinado partido y en las elecciones nacionales por otro, lo pueden hacer porque tienen una muy buena encuesta de opinión pública, tanto del Centro de Investigaciones Sociológicas en Madrid, con una muestra representativa a nivel, digamos, de comunidades autónomas,
o del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Barcelona. Ahora, cuando ustedes lo hacen, lo que fueron los hallazgos es que en realidad el voto, que es básicamente la transferencia del voto entre el Partido Socialista y el CiU, que es el partido tradicional catalán, no pasa por la identidad catalana regional, sino por la evaluación de los líderes y una personalización, digamos, del voto. Eso me parece, y con eso lo vinculo con América Latina, no se puede hacer desafortunadamente en muchos países de América Latina, pero hay unas maneras, digamos, indirectas, más brutas, a través de los datos agregados, y lo vinculo con Uruguay porque cuando colapsa el Partido Colorado después de las elecciones 2004-2005, después del último mandato colorado del presidente Bache, las transferencias que se dan de los que anteriormente votaban, o digamos, de acuerdo a los datos agregados, por el Partido Colorado, no se dan automáticamente hacia el Partido Nacional, pese a la afinidad ideológica y pese a lo que sea intuitivo y lógico, sino se dividen, y se dividen de diferente manera entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, y se dividen de diferente manera tanto entre los niveles como, es decir, en diferentes elecciones, como en el territorio. Entonces, evidentemente, y eso, digamos, apunta a lo que decía tanto Margarita como Jennifer, hay diferentes lealtades, diferentes lógicas del voto en los distintos niveles y también en el territorio.